Buenas tardes, ¿cómo están? Acaba de comenzar La Ciudad y Usted. Soy Gino Manfredini y estamos también con Jeremías Pistarelli. ¿Cómo estás, Jerem? Bien, bien. Más Bien. allá de resultados futbolísticos que se dieron en la semana. Ah, sí, estuvo mal porque Me encuentro bien. el Pilcha perdió, que es su equipo. Cuatro pepas se Otra comieron. probabilidad importante. Bien, se complican sus posiciones en la Copa. Bien, en el día de hoy vamos a tratar dos temas bastante importantes. El primero, que va a estar cerca del final del programa, es del cannabis medicinal. Quiero comenzar por el cannabis medicinal porque mucha gente se comunicó con nosotros a raíz de que trajimos a la Asociación Civil de Cannabis Medicinal de Bahía Blanca y había muchas preguntas de los televidentes, había muchos llamados y cuestión que nos pedían una eminencia, digamos, un médico, la palabra un médico, así que en esta oportunidad le traemos la palabra de Nicolás Di Biasi, que nos va a estar hablando de todo lo que él hace respecto a la medicina con cannabis Prácticamente. Claro. Sí. Básicamente ¿Qué yo creo opinión que tenés? la opinión de un experto para mí va a abrir un poco más la cabeza sobre este tabú que hay ahora sobre el cannabis, porque si es diferente que te lo digan unos chicos de una asociación como fue la vez pasada en el programa o que te lo digo el médico. Pensás de otra manera y además desmiente todos los mitos que hay sobre los efectos adversos que hace a la salud y eso está muy bueno. Sí, además de que te pone en lo que es la problemática, digamos, te da una oreja y una palabra de, che, soy alguien que estudió, que no soy cualquier persona que salió hablando. Sí. Entonces hay muchas personas que eso les gusta y que se sienten a raíz de ver a un representante de la medicina hablar, como que lo toman de otra manera. Sí, también de empezar a ver al cannabis como una solución a los problemas que tengan alguien que asista al médico, ya sea de dolores y todo eso, que hasta el momento no se venía viendo. El aceite de cannabis que utilizan para sanar dolores, los médicos no lo recomendaban porque lo veían como algo ilegal, un tabú, como decíamos recientemente, la marihuana, y él dentro de su consultorio lo trata como una solución. Si no encuentra otra solución en base a los fármacos o medicamentos, esta puede ser una solución que bueno, está en vía de legalizarse, no al autocultivo como hablamos en la entrevista, pero paso a paso. Sí, porque en este momento lo que se sancionó en el Congreso, recordamos que fue la importación Sí, de ciertos aceites. de ciertos Sí. aceites de Uruguay, de Chile o de Estados Unidos que se pueden, pero el valor está en las nubes, básicamente. Sí. Sí. Pero bueno, en sí vamos a estar metiéndolos en la entrevista con Nicolás Di Biasi, que también está Coca, haciendo preguntas y demás. Otro tema que también vamos a tratar aquí son los 50 años del Cotolengo. Así es, este fin de semana se llevó a cabo la fiesta en el Salón de Esmata, el polideportivo. Y la cuestión que trajimos a dos personas de la institución, a la hermana Graciela y a la señora Silvia Dolcini, que nos van a estar contando qué es lo que vivió el Cotolengo estos 50 años, la estigma de las personas, qué es lo que hace, cuál es su función en la sociedad, cómo interviene. Un tema que es bastante interesante, sabiendo que muchos hablan y está siempre el chiste, se puede decir, y hay que terminar con esos chistes. Claro, porque es una institución muy importante que ayuda a personas que realmente lo necesitan. Así ¿verdad? es. Y la gente, nada, tomarlo como un chiste, la verdad. Uno se ríe, pero después se da cuenta que la verdad está discriminando. Así es. Pero bien, sin más, vamos a ir a una breve pausa y cuando volvemos vamos a estar con aquí la hermana y la señora Dolcini hablando sobre la institución del Cotolengo y después volveremos a hablar del tema del cannabis. Ya volvemos. Bien, volvimos aquí con La Ciudad de Usted. Estamos con Cecilia Dolcini y con la hermana Graciela. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo la pasaron? Estábamos justamente hablando de eso fuera del aire. El sábado, que fue los 50 años, la fiesta, el evento, ¿cómo lo vivieron? Hermoso, la verdad que muy emocionante. Después, digamos, para culminar, después de tantos meses de trabajo y después de todo un mes de festejos, cerrar con una fiesta así de tanta gente, que no faltó nadie, todo el mundo feliz, todo el mundo se quedó hasta última hora. Fue muy emocionante, muy lindo. ¿Desde cuándo vienen organizándolo? Y desde el año pasado, desde octubre, noviembre del año pasado, que se comenzó a hablar de la idea de hacer esto,
que quien fue el que ideó todo fue el neurólogo que trabaja con nosotros, que un domingo que llegó nos salió el tema de que en abril se cumplían los 50 años y se sentó y empezó a escribir, dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y bueno, desde ahí, que fue octubre, empezamos a trabajar para cada uno de los eventos porque se hicieron varias cosas. Bien, ¿cómo que otra cosa se hicieron? Y empezamos con una carrera que se hace todos los años en el aniversario de Bahía Blanca, se hacía a beneficio del Cotolengo y para festejar también los 50 años del Cotolengo, que se suspendió, era el 9, se corrió para el domingo pasado, 23. el domingo 23. Participaron muchas de las nenas, que bueno, colabora la gente hace muchos años, la gente esportiva, del Club Esportiva, ayuda y colabora llevando las nenas. Una de las hermanas del Cotolengo, la hermana Mariela, que participa siempre en carreras, corre con una de las nenas también. Y después seguimos con un evento en el Teatro Municipal. Las nenas presentaron una obra de teatro, que también eso fue sumamente importante porque el teatro estaba lleno, y es el trabajo, mostraron el trabajo que se viene haciendo durante años, porque no es sencillo trabajar con estas personitas. Entonces, las profesionales que trabajan junto a nosotros hicieron un trabajo muy grande y el fruto ha sido esto, pero ha sido un trabajo de muchos años. En el teatro también estuvo el coro de Somos Voz del Colegio Don Bosco, y la Escuela de Danzas Clásicas de Bahía Blanca. Así que realmente fue un espectáculo muy, muy lindo, en donde las nenas se mostraron realmente muy naturales, muy frescas, muy... Nosotros pensábamos, se va a correr el telón y van a quedar todas duritas. No, al contrario. Me imagino que se encuentran emociones continuamente, sí, porque es un día a día vivir con cada una de estas personas que al verlas arriba de un escenario, o verlas bailando y demás, te saca una sonrisa y quizá sí, también una lágrima. Sí, no, por supuesto. Indudablemente estas nenas, nosotros siempre decimos que ellas nos enseñan cada día a valorar la vida de una manera distinta. Para ellas lo más importante son los afectos, ellas no buscan otra cosa. Vos a ellas les das un caramelo y son felices. Y muchas veces uno se hace problema o drama por pequeñas cosas y uno se da cuenta que ellas, que tienen muchas limitaciones, ya sean físicas, que tienen dolores, que tienen una cantidad de cosas, viven y vos las ves y son felices con cada día, no solamente cuando se hacen eventos o cosas, sino cada día vos las ves que son felices. Y eso a uno le enseña cada día a valorar la vida de otra manera. Bien, el Cotolengo tiene 50 años, es toda una vida. ¿Cómo nace? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué es lo que nos podrían decir? Y los primeros años, es decir, el Cotolengo nace porque el obispo de ese momento, que era Monseñor Esorto, le pide a las hermanas que estaban en el Hospital Pena, que son de nuestra misma congregación, de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, le pide que por qué no tratan de buscar, de fundar, de construir algún hogar que pudiese acoger a estas niñas que quedaban en los hospitales, que eran chicas con capacidades diferentes, que no las podían tener la familia o que se las abandonaba y no tenían un lugar y tenían que quedar en los hospitales. Entonces así es como que un grupo de hermanas empieza a buscar fondos para buscar un lugar, un terreno donde construir, y empiezan a construir el Cotolengo. Realmente ha sido un trabajo de hormiga lo que han ido haciendo, porque no tenían nada, no había nada. Entonces ellas iban a la cancha a juntar, después de los partidos, a juntar plata o a vender empanadas, a vender cosas. Después la comunidad de Bahía Blanca también ayudó mucho, se consiguió el terreno, se fue construyendo. Claro, de a poco. se sustenta a beneficio también. A beneficio ahora, en este momento ya las cosas han cambiado, Bien. Después de 50 años, pero en esos primeros años sí, era mucho lo que la comunidad acercaba y ayudaba.
Ahora indudablemente las cosas han cambiado también a nivel de la sociedad y todo, y ahora se maneja mucho a través de obras sociales, pero también el trabajo, es decir, estas niñas necesitan una atención personalizada, entonces mucha la gente que trabaja, y si bien nosotros trabajamos con obras sociales, los gastos son grandísimos. Claro. Siempre se necesita la ayuda de la instalación, el traslado y demás. Bueno, la verdad que estoy contento porque es muy interesante y muy lindo lo que hacen. No creo que cualquiera, de hecho yo no creo que diría un día así, voy a poner a ayudar y voy a hacerlo y voy a tener una sonrisa. Me costaría, creo, quizás salir de mis zapatos en esa situación y ponerme en los zapatos de aquel o de aquella que necesita esa ayuda. En realidad por ahí te sorprendés si vas. Yo creo que uno trabajando en el coto, la gente que va a colaborar, siempre se lleva mucho más de lo que pone. En realidad es así. Quizás a la gente le cuesta acercarse. También es cierto que en la comunidad de Bahía Blanca hay como mucho mito. Creo que estos 50 años nos han servido para abrir las puertas y mostrar lo que se hace en una institución tan grande, que es una manzana completa. El Cotolengo no es solamente una residencia para las nenas, hoy ya desde el 2004 es centro de día, o sea que las nenas no solo que viven ahí, sino hay un equipo profesional que se ocupa de ellas. Las nenas participan de talleres diversos, hay un montón de profesionales, terapista ocupacional, kinesiólogos, profesora de gimnasia, maestra especial, musicoterapeuta, psiquiatra, psicóloga, psicopedagogas, odontólogas, además del equipo médico. O sea que las nenas realmente están muy atendidas, muy bien atendidas, muy bien, o sea, muy entretenidas, son felices porque además no es solamente que están, sino que pueden hacer un montón de actividades, tienen talleres de cocina, de huerta, participan en actividades deportivas, talleres de bochas, digamos, participan de las caminatas que se hacen en la ciudad. En realidad es una institución que se ha insertado muy bien en la comunidad y creo que este mes de festejos creo que sirvió o era nuestra felicidad poder mostrar a la comunidad todo lo que se hace y en realidad también, ¿no? Como correr un poco ese velo que hay acerca de muchos cómo mitos viven, también. Muchos mitos de cómo viven nenas que tienen discapacidades profundas, pero que en realidad una vez que uno puede traspasar la puerta y estar un rato, es muy gratificante. Siempre digo eso, uno se lleva mucho más de lo que pone, ¿no? Aunque vaya un rato a participar o a hacer una visita, o los que trabajamos en el Cotolengo, nos llevamos mucho más de lo que ponemos siempre. Quería hablar un poco de esos mitos. ¿Cómo lo sienten ustedes? Porque hay muchas cosas que se dicen despectivas y de la sociedad, ¿no? Desde la sociedad con el Cotolengo. Y por ahí les puede doler, por ahí tratan justamente de esto, de hacer diferentes eventos para decir no somos eso, somos esto y hacemos esto. Mira, realmente yo creo que esto de poder empezar a que las nenas tengan una mayor sociabilización y que la gente las pueda ver de otra manera, surgió por todo esto, porque las hermanas nos dolía escuchar que habían personas que decían o que hablaban despectivamente, otras que hay otras personas que es totalmente distinto, que por sensibilidad te dicen no, yo no podría entrar porque realmente me hace mal. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando hablan despectivamente. Entonces nosotros pensando dijimos, bueno, si la gente no quiere venir, abramos las puertas y empecemos a salir. Así fue como ya hace 4 años que se participa en todo lo que son las caminatas y las carreras, se participan en talleres, como decía Ceci, en talleres de bocha, cosa de que la gente las vea de otra manera. En todo evento o algo que prepara o que organiza la municipalidad, tratamos de participar para que la sociedad las conozca y las conozca de una manera distinta. Porque indudablemente a lo mejor ir al Cotolengo y ver, nosotros tenemos en este momento 64 nenas, entonces a lo mejor es fuerte,
pero cuando uno las ve en una fiesta, en una competencia, o tan solo participando o paseando en el shopping, en Sierra, en algún lugar, las ve de una manera totalmente distinta. Y así como uno las ha tratado de ir sacando, también ha ido buscando que la vida de ella sea mucho más humana. Entonces uno ha buscado, por ejemplo, hasta hace 5 o 6 años atrás, todas tenían el pelito cortito, se las vestía prácticamente iguales. Todas esas cosas se fueron cambiando porque no es lo mismo que vos entres a un lugar y veas todas las personas iguales, con pelo corto, vestidas de la misma manera, a que vos las veas vestidas como ves a cualquier Casual, persona sí. de afuera vestida. Entonces se les empezó a dejar el pelo largo, se las empezó a pintar, se las empezó a teñir, se empezaron a hacer una cantidad de cosas. Que también les vienen bien, porque una nena que se quiera pintar el pelo de otro color y por ahí un rosa que no es tan común y la nena sonríe y también... Son cosas que uno va viendo de que, es decir, está buscando permanentemente lo que a ella las hace felices. Claro. Entonces, claro, pues eso también ayuda para afuera y también para dentro de ella misma, de cada una de las nenas. Y el cambio en el coto empezó hace muchos más años, desde la gestión de la hermana Graciela, sobre todo por su impronta, su espíritu. Se festejan los cumpleaños, las fiestas de 15 son reales fiestas de 15, en uno de los salones se festeja como cualquier nena, con vestidos, con baile, con cena, con mesa dulce, con la pata o la pizza a última hora, con disjockey. En realidad, creo que sí que, insisto, estos 50 años nos sirven como para mostrar hacia afuera, pero el coto empezó hace muchos años, esta transformación de realmente celebrar la vida, como bueno, el carisma de las hermanas, creemos que es la forma de sobrellevar. Ellas tienen sus discapacidades y todos nosotros tenemos los miles de problemas, sí. Y cuando pasamos la puerta del coto creo que la mayoría tratamos de, no es fácil dejarlos afuera, uno los carga pero se te hacen mucho más livianos. Se disfruta cada minuto de trabajo, cada momento de encuentro con ellas, o el trabajo que uno hace para ellas o para la gente que trabaja en el cotolengo, como en el caso mío, que soy la responsable de seguridad. Yo no trabajo directo con las nenas, pero sí trabajo con el personal, que tienen una demanda también muy grande. Ellas le ponen mucha energía, mucha demanda psicológica también lleva este tipo de trabajo, mucho esfuerzo físico también. Y creo que, bueno, todas le ponemos esta cuota de celebrar la vida en el día a día del trabajo. Y bueno, la verdad que estamos felices de poder mostrar esto que hace muchos años que se viene transformando puertas adentro y que la comunidad participe. Creo que una de las expresiones fue el evento en el teatro. No esperábamos que el teatro desbordara de gente, era con la entrada abierta, simplemente con una colaboración de un alimento, desbordaron las canastas, la entrada llena de colaboración de la gente. La verdad que nos dejó muy sorprendidos. Y bueno, eso también habla muy bien de la gente y del compromiso también que tiene, ¿no? Y el interés. Y de esto de los mitos que vos decías, me parece que se están empezando a acabar. Son los menos, y cada oportunidad que hay de poder desmitificar esto, creo que lo aprovechamos. En el caso nuestro, cada situación de alguien que te pregunta qué hacen, cómo se lo aguantan, y la verdad es una oportunidad justamente para mostrar que se trabaja con mucho amor, con muchas ganas, y que, insisto, uno se lleva más de lo que pone. Bien, lindo ese mensaje. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes me gustaría saber un contacto para la gente, si quiere ayudar, si quiere ser, no sé si hay voluntarios, en lo que se pueda, ¿cuál podría llegar a ser un contacto? Un contacto al teléfono del Cotolengo, que es 400-2310, 11, 12 o 13, son 4 líneas. Bien. O el Cotolengo queda en la calle Haití, 1930. 1930. ¿Y también página de Facebook tienen? Sí, Pequeño Cotolengo. Monseñor Nacimbel. Bien, Pequeño Cotolengo, Monseñor. Bien. Bueno, ya saben, se pueden contactar para cualquier ayuda que quieran brindar. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos tenemos que ir con otra entrevista de Cannabis Medicinal con Nicolás Dibiasi. Y ya que estamos, le quiero hacer también la pregunta para poder hilar. ¿Qué piensan ustedes del cannabis medicinal?
El cannabis medicinal, nosotros tuvimos la posibilidad de probarlo en una de las chicas y realmente a ella, por su patología y todo, no dio resultado. Pero bueno, fue un caso. Claro. Es decir, que si tiene un buen resultado, si en algunos chicos da un buen efecto, bienvenido sea. Perfecto. En nuestro caso, nosotros lo probamos y no dio resultado, pero bueno, muchas veces hay que ver Pero las no tienen patologías. esa mente cerrada que no ayuda. Ah, no, por En supuesto. absoluto. Bien. Yo opino lo mismo que la hermana. Me parece que uno no puede cerrarse a aquellas cosas que dan la posibilidad de una mejor calidad de vida. Obviamente que necesita mucho más estudio. Y hay patologías como Estudiando. todo medicamento. Hay medicamentos que a algunas personas responden por la patología y hay otros Otras que no. sí. En nuestro caso nosotros lo probamos con una nena, bueno, pero indudablemente eso no significa de que no va a funcionar. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. También me alegra que esa respuesta. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Les deseo lo mejor y bueno, las puertas del canal y del programa están abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias a vos también por la invitación. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con la nota a Nicolás Di Biasi. Bien, hemos vuelto a este último bloque de la ciudad de usted. Volvimos a estar con Jere aquí. ¿Cómo viste a las chicas? Bien, Así. bien. Muy bueno el trabajo que hacen, la verdad, como te decía últimamente, es una institución que muchas personas necesitan y me quedé muy sorprendido con la respuesta que dieron sobre el cannabis medicinal porque hay mucha gente que no le gusta la idea esta de poder usarlo en estas instituciones, pero sí dijeron muy bien que habían probado y que había funcionado y que no es para todos los casos, como vamos a ver en la entrevista, y nada, y que hay que probar y no tener ese estigma de decir que como es ilegal o como tenemos... desde chicos nos enseñan esto no, esto no, hay que probar. Que lo agarra caca, Sí, dicen, claro. como todo. Y sí. Bien, bueno, vamos a ver entonces la nota Vamos con a Nico, verla. que le mandamos también un gran abrazo. En relación a lo que es las dudas con respecto al tratamiento con cannabis, la principal consulta es muy probablemente el dolor. Los pacientes que sufren dolor crónico, sobre todo dolores que tienen que ver con migraña o lumbalgias crónicas, que es dolor de espalda crónico, o dolores por diferentes patologías tipo cáncer o enfermedades reumatológicas tipo artritis reumatoide y demás. La principal consulta es en patologías relacionadas con el dolor. Después hay otras patologías más que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson y los síntomas que trae la enfermedad, o las demencias tipo Alzheimer, o pacientes que se encuentran cursando un tratamiento de quimioterapia y que los medicamentos que les dan para atravesar la quimioterapia no tienen efecto. Sí, esa se podría englobar como la mayor causa, causa de preguntas en el consultorio. Bien, y la persona que va a consultar justamente, me imagino que debe tener sus ideas, sus mitos. ¿Cuáles son esos mitos que vos tenés que desmentir? Creo que el primero que se me viene a la mente es si es una sustancia adictiva, si van a quedar pegados, por decirlo de alguna manera, al tratamiento. Eso es una de las preguntas. La otra gran pregunta es dónde conseguirlo. La otra pregunta es, bueno, si va a estar drogada la persona, en el sentido de, para lo que la persona es estar drogada, bajo el tratamiento, si va a poder, por ejemplo, manejar o hacer algún otro tipo de actividades bajo el efecto de la medicación. Sí, esas son las principales preguntas que tienen. Y acá lo desmentimos, porque se puede seguir llevando una vida como la venís. Claro, o sea, hay que hablar de los diferentes tipos de formas de consumo que hay de la marihuana, digamos, del cannabis. Porque todo lo que es vía inhalatoria, sea tanto en el armado de un cigarrillo o en la vaporización, tiene un efecto psicoactivo mucho mayor. Entonces, el efecto relajante y demás que trae aparejado el efecto psicoactivo, por ahí uno siempre va a tratar de recomendar que no haga actividades peligrosas, porque lo que es reflejos y demás disminuyen. No así en tanto con el tratamiento oral, sea en forma de aceite de cannabis o en forma de tintura en base a alcohol, o mantecas o determinadas o otras formas de consumo oral, en la cual el efecto psicoactivo es nulo. Lo que más se asemeja al efecto psicoactivo
bajo la toma oral es algo de somnolencia, que es sueño, nada más. Sí, bueno, por ahí me empiezo a toser porque me estoy enferma, así que no es un problema. Vos decías de los problemas o de los prejuicios que tiene la gente. En los últimos días, después de los programas que hemos dado, la pregunta más grande que veo es en personas mayores, no le importa si se va a quedar mal, bien, ¿dónde se consigue? Bien. Eso es fundamental, desde los 20 hasta los 90 años, me ha preguntado gente. ¿Dónde se consigue? Me parece que es importante instalar que es una cosa solidaria. Sí, yo puedo hablar desde mi experiencia de lo que veo en el consultorio. Tengo pacientes que no tienen ningún tipo de contacto con el cannabis, con la marihuana, y su primer contacto va a ser a partir de esa consulta. Tengo pacientes que por conocidos o por ellos mismos lo han traído de otros países, principalmente Uruguay y Chile, que son los países que lo tienen legalizado para consumo medicinal, y lo traen, o porque se lo traen para otra persona y justo le traen uno para ellos o demás. Hay gente que se lo regalan, por decirlo de alguna manera, gente que cultiva y demás, hacen el aceite y se los donan en cierto punto a la gente que lo necesita. Hay otras personas que efectivamente plantan en su casa y crean su propia medicina, que son las menos, pero la verdad es que a la pregunta ¿dónde se consigue? Hoy en día yo, porque uno en la consulta escucha todo, sabe que existen diferentes lugares o métodos para conseguirlo. El tema es que uno no puede asegurar la fiabilidad de eso, porque si uno entra a internet, tanto sea en páginas que venden cosas por internet o inclusive en redes sociales donde hay sectores de compra-venta y demás, va a encontrar que hay una oferta de la sustancia. El tema es que uno no sabe ni cómo está hecho, ni de qué está hecho y demás. Entonces es confiar en eso, pero siempre bajo la responsabilidad de ver que no sea ninguna cosa extraña o diluida o demás. Por eso es muy difícil, por eso la estrategia superadora de todas estas es el cultivo en tu propia casa de esto, que es la seguridad máxima de que vos lo que vas a consumir es algo creado por vos, o sea que creció en tu patio. Pero bueno, mucha gente o no tiene patio, o no sabe cómo cultivar o demás, entonces adquiere estas formas de conseguirlo, y bueno, ahí se ve la fiabilidad que tiene el producto y demás. A mí son de traerme muestras como para ver si sirven o no, uno se da cuenta por la textura, el olor, demás. Y en general existe, por ejemplo, el plantador solidario, el que planta, eso sería fundamental, ¿no? Que cuide una planta para alguien que la necesite. Vos sabés que en algunos países donde está legalizado existen lo que son cooperativas de cultivadores, ¿no? De canabicultores, en lo cual lo que hacen es, tanto sea para consumo de alguien en su propia familia como para consumo de un amigo o vecino, existe una persona que cultiva y que genera el aceite para poder solidariamente distribuirlo. Eso hoy en día, por suerte, hay bastante, o sea, hay mucha gente solidaria desde ese punto de vista, pero no nos alcanza para el tratamiento, digamos, de la gran mayoría de los pacientes. Hablamos generalmente del dolor, se lo dijo el chico, pero también, por ejemplo, en los chicos con autoagresión, el otro día hablamos de psoriasis, de algunas enfermedades de la piel, que también sirve el cannabis o marihuana. Sí, si uno se guía por... Con la guía de siempre de un médico. Claro, pero por ejemplo, si vos me preguntás autoagresión, por ejemplo, hay casos de autismo y demás, o retrasos mentales. Si uno se tendría que guiar por la bibliografía, se estaría guiando por nada porque no hay bibliografía que lo avale. Lo que uno trata de hacer es, sabiendo cuáles son los efectos potenciales que puede tener la medicación, ver en qué tipo de patologías poder utilizarlo. Por ejemplo, vos nombraste psoriasis. Para la psoriasis, que es una enfermedad irritativa de la piel, donde se genera toda una dermatitis con bastante incomodidad para la persona, hemos visto que algunos pacientes haciendo cremas en base a aceite de cannabis han tenido una muy buena respuesta antiinflamatoria contra esas lesiones. En caso de lo que tiene que ver con niños con retraso mental o adultos con retraso mental que tienen mucha agresión hacia sí mismos, hacia terceros y demás, lo que logra en algunos pacientes el cannabis es poder
relajarlos, que no tengan esta cuestión de tanta impulsividad y demás. Pero cada paciente requiere una guía médica para saber cuántas son las dosis para que la persona se encuentre bien tratada, que tenga un seguimiento, porque habitualmente son personas que toman una enorme cantidad de medicamentos aparte. Entonces uno tiene que ver bien con qué va a interactuar, porque, por ejemplo, una de las cosas que sabemos del cannabis es que es un medicamento que en cierto punto es sedativo, ¿sí? Es como relajante. Entonces se puede llegar a potenciar con otros medicamentos, por ahí de la industria farmacéutica, o benzodiazepinas, que son el clonazepam, diazepam, demás, u otros medicamentos que estos tipos de pacientes suelen consumir. Entonces ahí está la labor del médico de poder decir, bueno, cómo interactúa con esto, en qué momento darle, en qué momento le das estos medicamentos para que esté separado de esto. Es, diría, obligatoria la función del médico en ese seguimiento. Vos recién nombrabas que lo ideal ¿cómo es que se dice? Crear el aceite, fabricar el aceite de cannabis sería tener una planta, uno propio, el autocultivo. ¿Cómo está visto eso acá en Argentina? Porque hay mucha gente que por ahí tiene la necesidad pero no lo hace porque no sabe cómo está avanzado esto en el ámbito judicial, o que tiene, por ejemplo, algún vecino que no le gusta la idea y que por ahí va y te denuncia que estás cultivando. Sí, es muy real lo que vos estás diciendo. Desde el punto, no soy abogado, pero desde el punto de vista legal, uno no está contemplado en la ley tener una planta de marihuana en tu casa. Hoy en día no está contemplado. Si bien uno ve un documental de las madres de Mamá Cultiva que muestran su casa con sus plantas, donde crean el aceite para su tratamiento de sus hijos y demás. Entonces, hoy en día es ilegal tener una planta en tu casa de marihuana, para el consumo que sea. Lo que sí sabemos y entendemos es que la justicia muy probablemente tenga que tomar partida en este punto, porque los pacientes que presenten y certifiquen un seguimiento médico, una patología que esté necesitando ser tratada con marihuana, es muy difícil que hoy en día se pueda judicializar esa cuestión. ¿Por qué? Porque el paciente tiene todo un registro de por qué lo está haciendo. A todo eso hay un degradé de cuestiones ahí diferentes que pueden llegar a pasar en el futuro y que seguramente en el futuro nos vamos a encontrar con gente que se aproveche de la situación de la legalización y demás. Eso es algo que lamentablemente uno ya lo sabe desde el vamos que se va a encontrar con eso. Hay de todo. Hay gente que no quiere saber absolutamente nada con plantar por una cuestión de miedo, por una cuestión de ser mal visto, tanto sea por su grupo familiar o por su entorno, demás. Hay gente que está muy bien con el tratamiento y la verdad es que la opinión de diferentes personas no les hace mucho, pero sí, todavía hay mucho miedo en relación a eso. El miedo en relación a cultivar, el miedo a tener una planta. Hoy en día, lamentablemente, existe también mucho robo de plantas de marihuana, tanto sea en cultivadores que sean para uso recreativo o en cultivadores que sean para uso medicinal. Eso también existe. Por eso es algo que inevitablemente va a tener que estar regulado, sí o sí, el tema del cultivo. La ley que salió hace un mes no contempla el autocultivo, no lo contempla. Contempla la importación de un tipo de aceite específico, pero no contempla el autocultivo. Pero, digamos, es una cuestión que va a interpreto yo, y es una opinión personal, que va a decantar con el tiempo por una cuestión de magnitud de esto. Imagínate que una empresa estadounidense no va a poder solventar un tratamiento de un país, ¿no? Es mi opinión, tal vez sí, no lo sabemos, pero digamos, es a lo que me pasa cuando escucho eso. Bien, podríamos decir tranquilamente que en tu profesión sos un pionero hoy en día. ¿Cómo lo toman los demás colegas que vos te especialices de alguna manera en cannabis medicinal? Sí, yo no me considero un pionero, es la realidad. Lo único que me pasa en relación a esto es que considero que es una herramienta que tienen que empezar a tener en cuenta los médicos, sobre todo los médicos que, a ver, casi todos los médicos, te podría decir, salvo alguna que otra especialidad, casi todos los médicos tratamos pacientes que sufren de alguna manera, sea por dolores, sea por enfermedades, sea por dolencias emocionales y demás. Cuando uno tiene un paciente con dolor enfrente, tiene una
amplia gama de por ahí, herramientas para utilizar. Lo único que yo hice de diferente es decir, existe también esta. Y hay que considerarla, porque la experiencia o la apertura de ojos de parte nuestra vino desde el lado de los pacientes. No vino desde el lado que la medicina o por ahí todo lo que sea los médicos en general, porque dijimos, tomen esto que les va a hacer bien. Casi lo que estuvo pasando y lo que tiene de por ahí característico este fenómeno es que el paciente viene con la cuestión, doctor, yo empecé a consumir esto y estoy muy bien desde ese punto de vista. Pero los médicos hoy en día hay de todos. Tenés médicos muy desde el lado pildorista, digamos por decirlo de alguna manera, bien desde la farmacia, desde el medicamento probado y demás. Médicos que lo han hecho en la soledad de su consultorio y en la oscuridad de su consultorio lo avalan. Otros que lo hacen abiertamente. Las opiniones son muchas en relación a eso, ¿sí? Casi el denominador común en cuanto a la opinión es, bueno, antes de usarlo queremos estudios. Perfecto. Yo también, Nicolás Diviase, quiero estudios para eso. El tema es que hoy en día hay una necesidad importante en cuanto a un tratamiento del dolor, de la epilepsia y diferentes cosas. Y nosotros los médicos no podemos ser ajenos a eso. No podemos dejar solo al paciente en ese punto. También hay inclusive, yo creo que influye mucho en esto, Nicolás, que vos ves, prendés un televisor y ves que se incautaron tantos kilos de marihuana y se quema uno, ¿no? Es decir, como que la marihuana es un pecado, es un delito, es mala. Y de golpe yo digo, ¿por qué esa marihuana así de buena calidad no se utiliza para la salud? El cannabis... Mirá, con el delito, con sí. O también hablar de marihuana es asociarla directamente a otras drogas o directamente a narcotráfico. Yo no voy a decir que el narcotráfico de marihuana no existe porque claramente existe el narcotráfico en relación a la marihuana junto con otras drogas. Hay una frase que se dice habitualmente que es que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Y esto yo lo he discutido mucho, tanto sea con colegas como con pacientes y demás. Nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra mirada, estamos utilizando la marihuana con un objetivo bien claro que es en un tratamiento. Lo que tenga que ver con grupos que se encarguen de introducir, vender y demás, con una intención completamente opuesta a la que tiene que ver con el tratamiento medicinal, es algo de lo cual el Estado tiene que hacerse cargo muy seriamente. Obvio que toda esa cantidad de marihuana, habitualmente la marihuana que encuentran es la marihuana prensada, lo que se denomina paraguayo, ¿sí? Que es algo de muy mala calidad, digamos, que está reducido con sustancias, inclusive hasta bosta de animales. Entonces, eso es claramente una intención de producción de droga para un fin específico en el cual nosotros no podemos hacernos cargo de esa cuestión. Entendemos que la cuestión existe y que en la mente de las personas, de los pacientes, está, pero esto es otra cosa completamente diferente a eso. Sí, sería bueno que toda esa cantidad de marihuana no sea prendida a fuego de más, pero tampoco sabemos de qué calidad es, esa es la verdad. Pero sí, alejar a porque también piensan en marihuana y piensan en un grupo de chicos en una esquina consumiéndolo junto con... a ver, con esto quiero decir que yo soy un defensor del consumo de marihuana en todas las edades y demás, para nada. Yo lo que estoy hablando es desde el punto de vista de su utilización médica, ¿sí? De la utilización médica. Tratamos de separar un poco la cuestión que tiene que ver con la utilización recreativa. A veces se mezclan, ¿sí? La utilización recreativa en un paciente se mezcla con la utilidad terapéutica, pero no es nuestra intención, digamos. La intención es básicamente que el paciente o no tenga dolor, o el hombre con Parkinson no esté tan duro y pueda... A ver, calidad de vida, que es algo que es muy difícil de medir, es algo que hoy en día la gente está padeciendo mucho, que por ahí su enfermedad está controlada, no avanza, pero los dejó con una calidad de vida muy mala. Eso es más que nada. Vos decías recién que muchos creen que la marihuana es la puerta
para ir a otras drogas, a otras sustancias. Lo cierto es que quien va a buscar esa droga a una villa quizá o a un lugar en el que no tenga fines medicinales, tampoco tiene un acompañamiento médico que te diga hacelo antes de las comidas o hacelo después, tantas dosis y demás. Entonces también eso puede ser que sea la verdadera puerta. Mira, no la sustancia bien Sobre todo lo que tiene que ver con gente joven consumiendo marihuana, a veces podríamos decir que no está tan errado el tema de la puerta de entrada, pero si lo analizamos de esta manera. Una persona va a comprar marihuana a un determinado lugar, no con intención medicinal ni nada por el estilo, es con intención de consumir algo más diferente. Esa persona va a buscar un lugar que ese lugar habitualmente no solamente ofrece marihuana, sino que ofrece otros tipos de sustancias. Entonces, literalmente es la puerta de entrada a otras drogas, y si esa persona ya está utilizando la marihuana con una intención autodanina, autolesiva, obviamente va a tratar de encontrar otras herramientas para seguirse lastimando. El tema es que siempre nos olvidamos de analizar por qué la persona tuvo que decidir ir a comprar marihuana para paliar algo que para sea escapar, sea lo que sea, ¿sí? No tengo ningún paciente que haya ido o haya tenido la necesidad de ir a comprar a una villa, nada. Siempre por cuestiones de solidaridad, o te digo, por trayéndolo de otros países y demás, lo han conseguido. Porque la intención es seria, es noble, es la del tratamiento. Ahora, si yo tengo 16 años y tengo ganas de este fin de semana romperme la cabeza, por decirlo de alguna manera, como es muy común hoy, muy probablemente vaya a conseguir esa marihuana donde sea, de lo que sea, y si hay algo más para divertirme, también. Entonces, cuando hablamos de puerta de entrada a otras drogas, es porque por ahí es la droga que tal vez tenga menos efecto dañino inmediato. Uno sabe que la cocaína, que el éxtasis y demás tiene un efecto muy severo en cuanto a dependencia, adicción, a abstinencia y demás. Entonces, por ahí, para mí, va más encarado desde ese lado el tema de la puerta de entrada a otras drogas. Que la persona... El alcohol, el tabaco. Es así. Desde el punto de vista desde la industria farmacéutica, ¿cómo crees vos que sería afectada esa industria si es que se legaliza el autocultivo del cannabis, de la marihuana? ¿Puede ser uno de los factores que impiden que se apruebe la ley de autocultivo? Mira, el tratamiento con cannabis es un tratamiento de acompañamiento, ¿sí?, que tiene el paciente. Es un tratamiento en el cual paliativo de ciertos síntomas, ¿sí? Hoy en día no podemos afirmar que cure algo específicamente. La otra amplia gama de medicamentos que existe para fines similares a que se utiliza el cannabis y demás va a seguir existiendo, porque los médicos son herramientas que tienen. No es que ahora todo va a ser en base a la marihuana y vamos a dejar de utilizar. No, para nada. La persona está con un dolor muy intenso, muy probablemente yo en una guardia le dé morfina a esa persona, porque es un excelente analgésico. Ahora, no sé si la industria farmacéutica hoy estaría influenciando negativamente para eso o para la legalización o demás, porque no estaría entendiendo bien cuál sería el punto en el cual lo atacaría. La industria farmacéutica es una industria mundial, hiper, archi, mega poderosa económicamente, políticamente, desde muchos puntos de vista. Entonces, la idea de esto es que venga de otro lado. En países donde se generan cápsulas de cannabinoides específicos purificados, sea CBD, THC y demás, es una industria farmacéutica que genera esas cápsulas, ¿sí? Entonces, en Argentina va a pasar lo mismo, no lo sabemos, pero hoy en día, digamos, el médico tiene que entender que la herramienta de cannabis existe, pero la otra herramienta de, digamos, farmacia va a seguir existiendo.
El tema es que obviamente, si yo tengo que mis dolores se calman con una planta que yo tengo en mi patio y que lo único que me gasto plata es en comprar una semilla, en regarla, en ponerle algún atributo cuando está creciendo, y lo comparo con gastar 3.000, 4.000 pesos en una medicación que lamentablemente no me hace efecto, muy probablemente, creo por sentido común, que esa persona no va a querer seguir gastando esa cantidad de dinero cuando la posibilidad la tiene mucho más barato, mucho más sano y demás. Desde ese punto de vista me parece que va a haber un gran golpe o un gran impacto en ese punto de los farmacéuticos. Y como habitante de Bahía, ¿cómo es que se trata este tema del autocultivo? Lo digo ahora diciendo que se viene la marcha por la legalización. ¿Se apoya o se está más bien con una idea cerrada sobre este tema? Mirá, al no existir una regulación específica del Estado es algo a lo cual nosotros tenemos que aspirar, pero que todavía tenemos un largo camino por recorrer en ese punto. Porque te vuelvo a repetir, hay no quiero llamarlo lavado de cerebro, pero hay una gran historia como sociedad en relación a la marihuana y en relación a lo negativo de la planta. Y eso es un cambio que el tema del tratamiento con aceite de cannabis vino a patear un poco el tablero en ese punto. Pero como sociedad bahiense, opinión personal nuevamente, soy bahiense y demás, nuestra sociedad es una sociedad bastante conservadora en cierto punto y de poca apertura mental. Por eso es tan por ahí regocijante ver que hay mucha gente, sobre todo gente adulta mayor, con todo un pensamiento estructurado y demás, que se está dando la oportunidad de decir, bueno, al tratamiento que tengo hasta el momento me dijeron que no hay más nada para hacerme, que voy a vivir con dolor hasta que fallezca. Y que se encuentra en la posibilidad del cannabis un poco de afloje ese dolor, de disminución. Entonces esa persona ya le hizo un clic en su vida, pero es un caso individual. Ya pasarlo a qué es lo que va a pensar toda la sociedad en respecto a eso es más difícil, pero creo que estamos yendo por muy buen camino en ese punto. Lo importante también, se me ocurre, Nico, que vienen épocas de elecciones, ¿no? Y saber cómo piensan con respecto a esto los políticos. Porque hicieron una ley que no nos convence mucho, que falta reglamentar y que creo que no es muy completa que digamos, porque tenés que tener un poder adquisitivo bastante grande para hacer tratamiento. Sí. Que cosa que hoy que tiene cultivo propio no. Supuestamente la obra social debería... Bueno, pero el que tiene obra social, el que no tiene trabajo y todo demás. Sí. El sistema de salud argentino está dividido por ahí en 3 subsistemas dentro. El de la medicina privada, el de la medicina de servicios sociales, digamos, de la obra social, y la medicina pública. Se dice aproximadamente que hay un 30% en cada uno, 33% en cada uno de los que están distribuidos. El 66% de pacientes que van a estar cubiertos por una obra social y por una medicina privada, bueno, vamos a ver qué clase de respuesta va a tener la obra social con respecto a eso. El tema es la gente que el Estado se va a tener que hacer cargo, porque hoy en día debo admitir que al no poder tratar pacientes en el hospital y demás, por diferentes razones, no todo el mundo tiene una obra social o un dinero para pagar una consulta y demás. Y esa es gente que se le está apartando de eso. Desde la Facultad de Medicina te enseñan que hay una medicina para ricos y una medicina para pobres, lamentablemente. El tema es que, como esto puede ser algo creado en tu propia casa, sería una de las primeras veces en las cuales eso no estaría pasando. Por eso creo que también es tan importante que se dé a conocer y que se explique bien, que se dé información sobre lo que es, porque bajo el oscurantismo y demás, la persona puede pensar un montón de cosas que no son correctas. Por eso es importante dar buena información y que la gente se asesore bien en ese punto. Pero tenemos que ser más. Pero aparte la ley contempla que el acompañamiento tiene que venir de hospitales públicos. La ley contempla eso, sí, que la indicación debería ser desde hospitales públicos. Es decir, que ustedes en los hospitales públicos se tendrán que ayornar sí o sí. No va a quedar otra. No va a quedar otra. En la universidad, en el marco de la 6ª Marcha Mundial de la Marihuana, perdón, no sé si es 6ª, en el marco de
la Marcha Mundial de la Marihuana, en el cual, bueno, voy a estar exponiendo yo todo lo que es la parte de mi experiencia médica. Va a haber gente bioquímica que está trabajando todo lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que para decirlo de alguna manera es la marihuana endógena del cuerpo. Va a haber gente del CONICET que va a explicar también cómo son los métodos para medir la cantidad de CBD y THC que tiene un aceite, por ejemplo, que eso es importante para saber los tratamientos. Bueno, va a haber pacientes, están la jornada la organiza la agrupación de cannabis medicinal Bahía Blanca. La idea es a las 14 horas en Colón 80. Vamos a realizar una serie de actividades que son estas que te comentaba, y a cerca de las 4 de la tarde muy probablemente nos dirijamos a la Plaza Rivadavia para continuar con lo que es la marcha en sí, promulgando principalmente la utilización medicinal de la marihuana y promulgando el autocultivo, sobre todo, que lo vemos como la salida más noble a toda esta cuestión médica, y sobre todo exigiendo también la libertad de muchos canabicultores solidarios que han sido apresados injustamente por generar medicina para otros pacientes.